Los antiguos mexicanos creían que la vida era creada en el momento en el que el calor original era introducido en el cuerpo por la pareja suprema. También pensaban que una persona era conformada por una materia pesada, ligada a la tierra, y otra de origen divino, producto de la intervención de los dioses en el tiempo de la creación, y repetida, aunque de manera distinta, en cada uno de los seres vivos. La parte pesada solía ser imaginada como el recipiente o cobertura de aquellas materias delicadas, sutiles y casi intangibles que daban vida, inteligencia, personalidad y emotividad al ser humano. La unión de todos estos componentes situaba al hombre en el tiempo y el espacio social. Esta parte pesada dotaba a la persona de una existencia específica, y estos elementos evolucionaban conforme los individuos se desarrollaban y posicionaban en su entorno natural, social y sobrenatural. La parte de origen divino se conformaba por lo que denominaban el polo caliente y luminoso. Ahí se encontraba el tonali, un elemento resplandeciente que era transportado a través de la sangre por todo el cuerpo, hasta concentrarse en la coronilla. Según el pensamiento indígena, cuanto más caliente o puro era un individuo, mayor sería su poder económico, político, sexual y sobrenatural. Las conjunciones de lo pesado y lo caliente se producían en el instante en que se originaba la vida, ya sea en la concepción o el parto, y se separaban en el momento de la muerte, pasando a diferentes destinos en razón de las cualidades y los méritos obtenidos por la persona durante su estancia en la tierra. Durante la época prehispánica, el tonal, totonal o tonali era otorgado a los individuos por los dioses Ometecutli y Omecíhuatl, pues en la mitología mexica eran las energías que formaban la dualidad creadora. Hoy se piensa que Dios es quien lo hace, pues como señala la mitología indígena, el tonali es parte del soplo divino, materia sagrada que da vida a los seres humanos. El tonali se ligaba a la persona desde el inicio de la vida, y las cualidades de éste variaban en función de la influencia que ejercían las deidades del día del nacimiento del individuo, condicionando con ello el nombre, destino y características personales. Ello permitía la formulación de explicaciones que hacían coincidir hechos y creencias. Por ejemplo, si alguien era un ebrio, es porque seguramente nació bajo la influencia de Ometochtli o Dos Conejo. El nombre y el tonali se encontraban tan íntimamente unidos que los antiguos mexicanos creían que aquellos que llevaban el nombre de un ancestro heredaban también las cualidades de su tonali, y que cada persona debía aceptar y abrazar su destino, intentando ser el mejor, fuese cual fuese su ocupación, pues así mantendría un tonali puro. Aparentemente, la edad y el sexo determinaban hasta cierto punto la intensidad calórica de una persona. Los actos inmorales ensuciaban y destruían el tonali, mientras que una vida de penitencia tendía a fortalecerlo y conservarlo en buen estado. De este modo, más que un destino, el tonali construiría una especie de memoria espiritual que llevaría la marca del desarrollo moral de la persona, honrando a la deidad tutelar de su fecha de nacimiento. Cabe mencionar que diversos grupos mesoamericanos creían que el tonali podía también separarse del cuerpo en estados como el sueño, el coito y la ebriedad. Ello podía provocar alucinaciones o estados anímicos, pues en esos estados el tonali podía vagar libremente por espacios míticos o reales. Pero en el plano mortal todo tiene un final, y al morir, el calor que quedaba en el organismo infundía vitalidad al cuerpo durante su viaje al Mictlán, donde cada ser perdía su carne, el tonali, y con él la historia personal, los caminos y los días. Así que ya lo sabes, haz las cosas con pasión, abraza tu destino y ama tu tonali.